Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, doctora. Sí se le escucha. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a tomar unos minutos para la lista. Ya. Mateo, ¿me escuchas? Sí, doctora. Ya. Mateo, yo tengo acá el registro de todos los participantes en la reunión, pero necesito que me envíes al terminar la clase una lista de los 41, ¿ya? Pero me haces una captura donde estén los participantes acá al lado. Yo lo tengo, pero no puedo abrir el otro Excel. Entonces necesito que me ayudes con eso, ¿de acuerdo? Ok, O sea, ok. no que me escribas todos los nombres, solo hazme la captura de los participantes y me lo envías a mi WhatsApp. Está bien. Yo lo hago. Gracias. Ya listo, vamos a empezar entonces. Ya, ¿me avisan si se ve? Está cargando. Hola. Ah, ya. ¿Me avisan? ¿Nada? Nada, doctora. Figura cargando. Entonces, mejor cierro y lo vuelvo a abrir ya. ¿Ya está? Sí, ahora sí. Ah, sorpresa. Creo que tengo que minimizar. No deja. Ya, ¿qué hago con esto? Vamos, ya listo. Entonces, me escuchan todos, ¿no? Esta noche tenemos que abordar dos temas. Realmente es una de las clases más ligeras porque ya las anteriores han sido como que un poquito más densas. Entonces, el día de hoy vamos a tocar dos temas, de los cuales uno es el motivo más frecuente de consulta en neurología. Lo hemos ya visto en la clase donde dialogamos sobre los principales motivos de consulta. Entonces, sin más preámbulos, vamos con cefaleas. ¿Ya? Entonces, por definición, ¿qué cosa es cefalea? Cefalea es toda aquella sensación dolorosa o desagradable que se localiza entre las regiones órbita y suboccipital. ¿De acuerdo? Excluyendo otro tipo de dolores, como los dolores por temas osteoarticulares, partes blandas que están en la articulación temporomandibular, en los senos nasales, ¿no? En el cuello. La sinusitis, por ejemplo, chicos, es una de las causas más frecuentes de consulta en el cefalea. O sea, ¿cuántas sinusitis nosotros vemos como causa de cefalea? Un montón. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso porque eso no es una cefalea netamente. Entonces, ¿cuál es la prevalencia en la población adulta? Alta, ¿no? 56%, más casi 10 de 10, ¿no? 9 de 10 personas en el mundo han tenido alguna vez en la vida dolor de cabeza.
y supone el 25% de las consultas en neurología. Entonces, ¿cómo clasificamos a las cefaleas en cefaleas primarias, cefaleas secundarias? Las cefaleas primarias son las más comunes, 95%. Dentro de ellas tenemos la tensional migraña y el famoso clúster o cefalea en racimo a la cabeza, toda la cefalea que hemos tenido todos en la vida, que es la cefalea por tensión, ¿no? Los pacientes dicen, tengo dolor de cabeza por estrés. No, no es estrés, es la tensión, porque estrés tenemos todos. ¿Qué significa primaria? Que no necesariamente hay una lesión estructural, o sea, dicho en términos de psiquiatría, no hay organicidad. Quiere decir que si a ese dolor de cabeza a mí se me ocurrió pedirle una imagen cerebral, tomografía o resonancia, ¿encontraré o no encontraré estructuras identificables? No, La respuesta es no, pues, ¿no? Si estamos diciendo que no hay lesiones porque no encontramos ahí alguna señal o alguna densidad que nos llame la atención. En el caso de las cefaleas secundarias, pues son las de menor porcentaje, 5 a 10%, y podrían suponer un riesgo importante, ¿no? Presentan signos de alarma y ahora ya los vamos a ver. Entonces, mucho ojo con las cefaleas primarias. Eso es lo que vemos todos los días. Dentro de ellas la tensional, ¿no? Dentro de la semiología de la cefalea, pues tenemos que hacer las preguntas básicas, ¿no? De semiología de dolor de cabeza. Porque si no hacemos estas preguntas que parecerían ser sencillas, realmente el enfoque va a cambiar. Si el enfoque está mal, el diagnóstico está mal. Si el diagnóstico está mal, el tratamiento está mal, el paciente mal. O sea, todo mal. ¿Por qué? Por algo que es tan fundamental, que parece sencillo, pero que muchas veces está mal hecho, que es la anamnesis. Entonces, si la pregunta es, ¿cuál es la parte más importante en el diagnóstico de cefalea? Varias personas me marcaron una vez imágenes cerebrales y no. Las imágenes cerebrales no necesariamente se realizan en un paciente con cefalea, solo en algunos. Y la parte más importante es la anamnesis. Esto es lo que se llama semiología del dolor. Preguntamos cómo inició, de manera brusca, de manera insidiosa, cómo es la intensidad. Utilizamos la escala visual análoga, ¿no? Del 0 al 10, siendo el 0 la normalidad, siendo 10 el peor dolor de cabeza de su vida, 5 es un intermedio, más o menos a dónde está. Otra forma de decirlo es, imagínese una escalera de donde tiene 10 escalones, el 0 es el piso, donde es la normalidad, el 5 es un intermedio, y cuando llega al 10, el escalón número 10 ya es el peor dolor de su vida. Localización. La localización súper importante, ¿no? Si es holocranial, biparietal, el paciente refiere que es como una cinta, como un gorro que pesa, como algo que ajusta, generalmente es tensional, ¿no? Así como ven acá, vamos con el puntero, me había olvidado acá, ¿no? Como un gorro que ajusta como una cinta. Si es hemicrania, o a veces no afecta necesariamente la cara, ¿no? En la mitad de la frente o detrás del ojo, pero que se va hacia la zona posterior, ¿no? Como un slide de pizza. Eso sí, definitivamente una migraña, y la clásica cefalea en racimos, que es netamente retrocular. Pero vamos a ver ya que la cefalea en racimos se acompaña de síntomas autonómicos, o sea, eh, rinorrea, epifuria conjuntival, ¿no? Enrojecimiento, etcétera. Cualidad, ¿cómo es el dolor? Cuando el dolor, es lo que acabamos de decir, ¿no? El dolor más frecuente, diferencial más frecuente, perdón, entre tensional y migraña es la cualidad o calidad. Si es de tipo tensional, va a ser opresivo, aprieta, pesa. Si es vascular, generalmente va a ser lancinante, hinca, late, siento como un corazón que late, ¿no? Duración. La duración también es importante para establecer criterios diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, la cefalea tensional episódica versus la cefalea tensional crónica. La episódica es aquella que dura un tiempo determinado asociado a eventos, una mudanza, un duelo, una deuda, eventos que podrían generar estrés o ansiedad. En cambio, la cefalea tipo crónica, tensional también, pero crónica,
tiene una duración mucho más amplia, ¿no? Mayor a 3 meses. La frecuencia también es importante. Tengo el dolor de cabeza al menos 15 días al mes, al menos 7 días, de 7 días a la semana, ¿no? Etcétera. Antes sin mejoría. ¿Qué cosa agrava el dolor de cabeza en un paciente con migraña? Por ejemplo, la fotofobia, ¿no? La fonofobia. Se asocian, pero también agravan. Si yo tengo dolor de cabeza y estoy al lado de una construcción que están taladrando, obviamente eso me va a agravar. Los olores también son una importante fuente de declive de la mejoría en los pacientes con migraña. Por ejemplo, los olores, perfumes intensos, ¿no? Los dulces, ciertos alimentos también, el chocolate, el vino tinto, el queso maduro, las comidas con sillao son agravantes. ¿Qué cosa mejora una cefalea tensional? El dormir. Que el paciente que tiene dolor de cabeza por tensión, por ansiedad, tiene que dormir. Entonces, eso a grandes rasgos, ¿no? Para que conozcan lo importante de la anamnesis. Todo lo que he dicho solamente se tiene que preguntar al paciente, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la exploración? Primero una exploración general, luego una exploración ya dirigida y luego ya la exploración especializada, ¿no? General significa que vamos a hacer la anamnesis, que es lo que yo acabo de decir, con todos los detalles, y los signos vitales, ¿no? Los signos vitales, ustedes saben, ¿no? Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, etcétera. Ahora, ¿por qué incluimos exploración cefálica? Recordemos que hemos dicho en las primeras diapositivas que hay un diagnóstico diferencial de otras estructuras que no son neurológicas, pero que están en la cavidad ósea, en la cabeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, la afectación de la articulación temporal, la acumulación de moco en los senos huecos de la cara, en los senos paranasales, puntos gatillantes, por ejemplo, el quinto 2, el quinto uno o el quinto 3 en orden de frecuencia para neuralgia del trigémino, o la pérdida de la lordosis fisiológica, ¿no? La rectificación del cuello por la mala postura. Entonces, eso y los puntos de Arnold. Eso vamos a encontrar mientras exploramos. O sea, ¿qué les quiero decir? Si yo tengo un paciente en el cual sospecho cefalea tensional, quiere decir, ah, no, pero el doctor me dijo que la imagen es normal, no se necesita, solo le voy a hacer preguntas. No, al dolor de cabeza no se le examina, falso. Al dolor de cabeza sí se le examina, jóvenes. Por favor, tenemos que aprender eso. Sí se le examina el dolor de cabeza porque podría tener lesiones que el paciente mismo no se ha dado cuenta o no ha identificado y nos podría ayudar muchísimo en nuestra orientación diagnóstica y por ende terapéutica. Y a posteriori ya viene la exploración especializada, ¿no? El nivel de conciencia, los nervios craneales, déficit motor sensitivo, marcha y coordinación segmentaria y la ausencia o presencia de signos meningios como muestra de una irritación de grado severo, ¿no? Para esto, por ejemplo, si evaluamos los signos meningios, vamos a tener especial cuidado si en la primera parte, en mi exploración general, en mis signos vitales yo encontré fiebre, ¿no? Si yo encuentro fiebre, hago mi exploración cefálica normal y paso a la neurológica y encuentro signos meningios más fiebre, ¿qué cosa, de qué diagnóstico estaría, chicos? Meningitis. Meningitis, no tan Meningitis. sencillo como el ABC, una meningitis. Entonces, ¿la cefalea se presenta en meningitis? Correcto, correcto. Entonces, ¿cuáles son los red flags? Los signos de alarma y por qué. Cefalea de inicio súbito con o sin relación a un esfuerzo. Sí, es un signo de alarma, ¿no? Porque recuerden que en neurología todas las lesiones, la clínica que pueda tener una causa, una forma de presentación súbita, generalmente nos va a orientar hacia una etiología vascular. Inicio de novo por encima de 40 años. Claro, un paciente con dolor de cabeza de pronto, súbito, que no ha sido antecedido por nada, con dolor de cabeza también, ¿no? Podría tratarse de una ruptura de aneurisma. Cefalea reciente y progresiva. Curso intratable. Aquel paciente que toma un medicamento, otro no cura. Por ahí también, cuidado, signos de alarma.
Datos de organicidad, lo que les decía, ¿no? Lesiones que hemos encontrado en la imagen cerebral que no permitan el descanso nocturno o que aumenten con maniobra de Valsalva. Maniobra de Valsalva significa algún esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, el estornudo, la tos, levantar pesos, agacharse, girarse, etcétera, ¿no? Y dice con decúbito o con el esfuerzo. O que estén asociados al ejemplo que les daba en la diapositiva previa, a fiebre o meningismo, que haya déficit motor o sensitivo de alguna extremidad o deterioro del nivel de conciencia. Crisis comicial. Con crisis comicial, comicial es el nombre antiguo que se le daba en las crisis epilépticas, ¿no? Datos de hipertensión intracraneal, importante, ¿no? Síntomas, por ejemplo, deterioro del nivel de conciencia, náuseas y vómitos. ¿Cómo se llama esa triada? Hola, Triada de Beck, ¿de quién? de, no, de Cush, no sé si era de Cushing o de Beck, uno de ambos era. Una de ellas, ya, tarea para el final de la, mm, de la exposición. Chicos, la triada de Cushing, no es cefalea, náuseas, vómitos, ¿no? Trastorno de conciencia, náuseas, vómitos. La triada de Cushing, ¿cuál es? Si alguien ha leído algo. Es Hipertensión, Bradicardia, bradicardia, hipertensión y ¿Cuál? respiración. Te escucho, te hipertensión, escucho. bradicardia y patrón respiratorio normal. Ya, claro. ¿Y eso es característica de qué? Tríada de Cushing. Ya, pero ¿de Hipertensión qué? ¿De De qué una intracranial. parte? herniación en Hipertensión tensión intracranial. endocranial. Correcto, ese es el siguiente tema. Después, entonces, papiledema, parálisis del cuarto nervio craneal, de reciente aparición y antecedente personal de neoplasia, claro, ay, perdón. Un paciente con neoplasia sí o sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Miren esto, cefalea primaria o crónica diaria con cambios en sus características habituales. Es decir, un dolor de cabeza que aparentemente era benigno, tranquilo, manejable y que de pronto tenga cambios. De pronto tengo dolor de cabeza y ya no puedo ver como un ojito. De pronto tengo dolor de cabeza y pierdo el equilibrio. Eso no es normal. Aura migrañosa entre 65 minutos y la focalidad. No siempre, cualquier dolor de cabeza que se acompañe de focalidad igual, déficit motor sensitivo de alguna zona del cuerpo, no es un dolor santo, no es un dolor que puedo tomar por algo benigno necesariamente, ¿no? Entonces, no olvidemos esto, es importante. Entonces, ¿cuáles son las pruebas complementarias? Cuando yo le haría una analítica sanguínea, a todos mis pacientes con dolor de cabeza le voy a pedir hemograma. Por ejemplo, perfil ANA, ANCA, ENA, ¿no? La analítica sanguínea solamente en el caso de patología sistémica asociada. Acabo de dar la respuesta casi, ¿no? ¿A quién le pedirían ANA, ENA, ANCA, chicos? Hola, vamos a ver la lista ya. Paciente con lupus, Claro, paciente con lupus. A ver. Ah, paciente con lupus. Ya. BCG o PCR para descartar arteritis de la temporal. No, la arteritis de la temporal es una patología de origen vascular, es una vasculitis, una inflamación de las capas de la arteria temporal y se da en adultos mayores, incluso algunos dicen mayores de 60 años, generalmente de sexo femenino, y el paciente se va a quejar de que tiene una sensación de latido en la sien, dice, ¿no? Me late la sien. Usted lo puede tocar. El paciente, ¿verdad? Sí, tiene ahí una molestia, incluso si se puede palpar, pero realmente no es la sien, es por encima de la orejita, ¿no? Zona temporal. Eh, la tomografía solamente si es que presenta síntomas del alma, como trastorno de conciencia, focalidad neurológica, ya lo hemos dicho, y sí se recomienda previo a una punción lumbar. Brenda, Brenda Benavides Nicolás, ¿estás? Sí, doctora, buenas noches. Hola, Brenda. ¿Estuviste en la clase presencial? Sí, doctora. Ya, cuéntame por qué es importante hacer una tomografía previa a una punción lumbar. Ya, si Brenda no me dice, entonces quiero, ya, Kevin. A ver, Kevin. Doctora, buenas noches. Creo que es para evitar
algún tipo de herniación para ver si hay algún problema y evitar ese Ya, resultado. o sea, no es que la tomo te va a evitar, ¿no? La tomo lo que hace, pero está bien la idea, ¿no, Kevin? La tomo lo que hace es advertir al evaluador que podría enfrentarse a un riesgo de eso, ¿no? De una herniación, correcto. O sea, ¿se hace una punción lumbar sin imagen previa? No, sin consentimiento informado tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente hay riesgo, en algunos casos, no en todos, de desplazamiento de estructuras con consecuencia y compresión de otras. Entonces eso se llama herniación. La herniación se produce por alguna alteración en la relación contenido-continente y eso ya es el tema que vamos a desarrollar más adelante, pero quería resaltar la importancia de la imagen previo a la punción lumbar. Lo vimos en la clase presencial cuando estábamos viendo los ejemplos en imágenes. Ya, ahora, esto también lo hemos visto. Punción lumbar. Dice, si se sospecha de meningitis o meningoencefalitis. Ya, a ver, chicos, ¿cómo yo sospecharía de meningitis? A ver, Rubí Marchena. Rubí, Mm, hola Rubí. Si no estás, o sea, perdón, si sí estás y no, eh, no lo recuerdas o no lo has leído, puedes decir paso, ¿ya? Tú mm. dices paso y inmediatamente yo llamo a alguien más. A ver, Jimé, Sí, doctora, buenas noches. Cefalea, la fiebre y también rigidez nuca, que es muy importante. ya, claro, clínico, ¿no? Si estamos en clase de cefalea, obviamente, bien, tenemos que decir cefalea, cefalea y rigidez de nuca. Ya, Valladares Poma, Sí, doctora. Franco, hola Franco, cuéntame cómo sospecho de una meningoencefalitis. Porque no es lo mismo meningitis, que es lo que ha hecho Jimena, que lo que yo te estoy preguntando, que es meningoencefalitis. No es lo mismo. Bueno, yo pienso que pues debe presentar fiebre, rigidez de nuca y tal vez deterioro del sensorio. Ya, deterioro del nivel de conciencia. Ya, no utilicemos la palabra sensorio, por favor. La idea está bien, pero es deterioro del nivel de conciencia. Sí, efectivamente, esa es la diferencia, ¿no? Meningitis y meningoencefalitis se pueden parecer mucho en otros signos clínicos, pero la diferencia es que en la meningitis se puede estar despierto. Si él te dice, no, tengo dolor, tengo acá, tengo allá. En la meningoencefalitis ya hay una alteración encefálica, por ende hay trastorno de conciencia. Bien, tenemos hemorragia subaracnoidea con tomografía normal. Si realizamos la punción lumbar o no. Eso también lo hemos visto en la clase presencial y Sí, hemos doctor. analizado los casos clínicos, ¿no? A ver, quién me va a responder? Ahorita voy a llamar. Oruna, Josué, ¿estás? Sí, doctora, buenas noches. Hola, cuéntame, ¿cómo es el tema? Si sospecho de una hemorragia subaracnoidea con tomografía normal, ¿le hago o no le hago imagen? ¿Le hago o no le hago punción? Perdón. No, no se descartaría, creo, en esa situación en específico. ¿Cómo? No te entendí. O sea, Explícate. no se haría la punción, pues. No sería, ¿por qué? Bueno, porque está teniendo una complicación allí, ¿no? Y si hacemos la punción lumbar, haríamos que haya una complicación como tal. No, no me dices mucho. A ver, Mateo, ¿qué dices? ¿Estuviste atento? ¿Qué tal, doctora? Cuéntame. Recuerdo que usted mostró la escala de Fisher Ya, muy bien. ¿Qué más? y si estábamos según la escala en el nivel 1, es porque no se evidenciaba en la tomografía la hemorragia subaracnoidea. Pero si Ujú. teníamos la sospecha, entonces podíamos hacer una punción lumbar, puesto de que haciendo la punción lumbar podríamos encontrar eritrocitos. Leucocitos, hematíes será. Eritrocitos.
Hay Ah, Matías. hay trocitos. Ya, entonces la respuesta es que ¿se hace o no se hace? Sí. Sí se hace. La respuesta es que sí se hace. Lo que dice el cuadro es que se hace, pero no de inmediato, ¿no? Al menos 6 horas después del inicio de dolor. Eso dice. Ojo, ojo con la interpretación. Y eso ya lo hemos visto con imágenes. Por eso es que les estoy preguntando, para saber si estuvieron de cuerpo presente o crisis de ausencia. Gracias, Mateo. Hipertensión intracraneal con tomografía cerebral normal. Hipertensión idiopática, ¿no? Ya eso es otra cosa. Entonces, en el caso de las cefaleas y la resonancia, ¿cuándo pedir? En el caso de trombosis de senos venosos con TEM normal, ¿no? Sería una angioresonancia en fase venosa. Ese es el protocolo. Si hay lesiones infratentoriales, claro, definitivamente no, porque la tomografía no es el mejor examen de elección para lesiones anteriores o supratentoriales. Entonces, si yo digo lesión de fosa posterior, seno cavernoso o silla turca, voy a hacer 3 preguntas a 3 personas distintas. Una me va a decir una lesión de una lesión del primero, el segundo y el tercero de la tercera, o sea, de la silla turca. Entonces, Magdiel Vázquez. Buenas noches, doctora. Hola, Magdiel. Dime, ¿cómo sería o qué cosa esperaría yo encontrar en un paciente en el cual sospecho lesión de fosa posterior? ¿Qué cosa le encuentras en la clínica? Tú evalúas y dices, ah, ya, esto es lesión de fosa posterior. Hay un montón de síntomas, ¿no? Pero dime uno. Si no la haces, me dices paso. No te escucho, estás buscando. Cefalea, ¿Cuál? náuseas, cefalea, ¿Náuseas? No, no, náuseas. náuseas también tengo cuando tengo un tema abdominal. Estamos en neurología. O sea, no está mal, ¿no? Pero algo más específico. Lesión de fosa posterior. A ver, Samuel, Inestabilidad al caminar, doctora. Ataxia, doctora. eso, ataxia. Muy bien. Inestabilidad caminar, eso es una descripción de un síntoma clínico. ¿Ya? Ataxia, correcto. A ver, Seriel Espinal. ¿Quién es? No tengo ese nombre registrado. Seriel Espinal. Doctora, buenas noches. Hola, ¿cómo te llamas? Sería el espinal, doctora. Seriel, ya. A ver, un síntoma o un hallazgo clínico que te haga sospechar lesión de seno cavernoso. ¿Por qué hallazgo en el paciente? Yo diría, ah, sospecho de una lesión en el seno cavernoso. Si yo te doy una ayuda, ¿ya? Para que razonen, porque o sea, no siempre es memorista, ¿ya? No hay que aprendernos los cuadritos necesariamente, hay que razonar. Si yo les digo que por el seno cavernoso pasan los nervios oculomotores, la mayoría de los oculomotores, ¿qué manifestación clínica encontrarían? Y dirían, ah, sospecho de una lesión en el seno cavernoso. Diplopía o ojo desviado. ¿Cómo? Diplopía o Ojo desviado ojo desviado. o Ya, pero ojo desviado no, háblame con propiedad. tosis. Ya, tosis, te creo. ¿Por lesión de qué nervio craneal? am, Se afecta el 3, el 4 y el 6. Pero la tosis específicamente es una lesión de qué nervio craneal. Del, Sin del miedo, ya 6. fuiste. ¿Cuál? 6. 6, 6. ¿El 6? No, pues. Mateo, El 3, doctora. el tercero. Ya, a ver, Lisbeth. Me olvidé de Abdú. No, ¿por qué no te he preguntado? A ver, Lisbeth primero, silla turca. ¿Qué manifestación clínica me haría pensar, uy, este paciente tiene una lesión en la silla turca? Te ayudo, Lisbeth. Lisbeth, ¿estás? Sí, doctora, buenas noches. Hola, Lisbeth. Escúchame. La silla turca está al lado del quiasma óptico. Ya están ahí, pegaditos. Entonces, yo me acuerdo que en la primera clase puse una diapositiva
donde hablamos de las vías visuales. Y yo les dije, así se forma el nervio óptico, así se forma el quiasma, así se forman las radiaciones. Y luego vimos todo el recorrido hasta la corteza occipital. Y luego analizamos, si la lesión fuera aquí, sería así. Si la lesión fuera en el quiasma, la clínica es así. Y a la derecha estaban los circulitos sombreados, ¿no? Esas son las lesiones de la biopsia. En base a esa diapositiva, pregunto yo, ¿cómo sería una lesión en la silla turca? ¿Por Lenianopsia. qué? Hemianopsia, ¿qué más? Mm, Uy, no, el examen ya es pronto, ¿ah? A ver, Abdul, ayúdale. Lesión en el quiasma óptico. Puede ser hemanopsia, doctor. Ya, pero hemianopsia, ¿qué más? El apellido. A ver, Vilcher. Fernanda, Hemianopsia bitemporal. hemianopsia, falta una palabra. Hemónema. ¿Cuál? Hemónema. Hemónema. No, oye, no han estado en la clase, no se pasen. Bitemporal. No vamos a acabar nunca, ¿ah? A ver, Junior Felipe Ramírez Vela, lesión en el quiasma óptico. Junior, no está Junior. Sí, Te sí, voy a doctora, ¿me escucha? apuntar. Sí te escucho, Va a producir una hemianopsia bitemporal. pero falta una palabra, por Dios. Hemianopsia bitemporal homónima, doctora. Homónima, Sí es homónima derecha o ipsilateral a la lesión. ya. Entonces, chicos, tienen que repasar. Cada tema tiene algo del anterior. O sea, tienen que repasar, por favor. ¿Ya? Fosa posterior, es infratentorial, cualquier síntoma de cerebelo, ataxia, coordinación segmentaria alterada, dismetría, romber, etcétera, ¿no? Seno cavernoso, los nervios craneales generalmente. Me han dicho diplopia tosis, ok, lo comprendo. Silla turca, o sea, no, si estamos en neurología, no les voy a pedir que me hablen de la hipófisis, ¿no? O la, porque está sentada, o la hipófisis pituitaria que está sentada en la silla turca del efenoides. No, la estructura neurológica vecina es el quiasma óptico. Entonces, voy a preguntar lesión en el quiasma óptico, unidad clínica. Delimitación de obstrucción, si escribiera hidrocefalia, sí, claro, para ver en qué nivel está obstruido algún agujerito del drenaje o la circulación normal del líquido cefalorraquídeo y otros, ¿no? Ya, entonces, ¿es mandatorio realizar imágenes cerebrales en cefalea? No, no es necesario, mandatorio, a todos no les hacemos, solo aquellos que tengan síntomas de alarma. Entonces, acá, ojo con la punción lumbar. ¿Se puede realizar una punción lumbar de urgencia sin tomografía previa? Sí. No hay tomógrafo en todo el Perú. Necesitamos diagnosticar una posible meningitis de acupunción, sí, si no hay focalidad neurológica. Si el fondo de ojo muestra pulso venoso, o sea, no hay papiledema, exacto, ausencia de papiledema, y el paciente no presenta alteración de conciencia. O sea, ese paciente tendrá meningoencefalitis o meningitis. Natalie, Meningitis. uy, Natalie, tienes voz de varón. Oh, ¿Quién ha perdón, doctora. respondido? ¿Quién fue? Perdón, doctora, me emocioné. ¿Quién ha sido? Kevin, ¿no? Sí, doctora, disculpe. Ya fuiste ya. Listo. Entonces, seguimos. A ver, ¿qué es esto? Acá, título, cefalea tensional. Bueno, esto ya no lo voy a repetir porque ya lo hemos visto. Acá sí vamos a detenernos un poquito, que es lo más preguntado, ¿no? La cefalea tipo migraña. En los últimos exámenes se ha hecho mucha incidencia en la cefalea tipo migraña. Así que, ojo ahí porque es el dolor de cabeza más preguntado, que no es el más frecuente es tensional, ¿no? Localización unilateral, tipo lancinante o pulsátil, intensidad generalmente grave, ¿no? Empeora con la actividad física. Maniobra del traqueteo o el short accentuation. ¿Qué es eso? El paciente sentado frente a ustedes que tiene o aqueja de síntomas que aparentemente podrían ser migraña, el evaluador con las dos palmas de las manos toma la carita y le mueve, no tan bruscamente, ¿no? Mueve en una frecuencia considerable la cabeza
y el paciente pues va a tener dolor. Eso se llama maniobra de traqueteo. Ahora, se hace con frecuencia, la verdad que no mucho, ¿ah? Porque es incómodo para el paciente. Imagínense un paciente con dolor de cabeza que llegue y que le muevas la cabeza, pues obviamente vas a empeorar, ¿no? Náuseas, vómitos y lo que les decía, fotofobia, fonofobia, osmofobia, rechazo a ciertos olores, sobre todo los dulces, ¿no? Entonces, si hay una duración entre 4 y que llega hasta 72 horas, eso ya no es una crisis de migraña. ¿Alguien sabe cómo se llama esa delimitación temporal entre 4 y 72 horas, chicos? ¿Nadie sabe? Brenda, no está Brenda, se quedó dormida. No sé, doctora. No sabes, Brenda. Almendra, tampoco. Aarón, Tampoco. Beckham, Cayo Limachi, Tampoco, doctora. tampoco. Cristel, Calla Tenorio, nada. David no está, Cristela. David Arteaga Cárdenas, tampoco está. Perfecto. Y he dejado dos teléfonos, no sé qué cosa está grabando. No, Dayana doctora, Vela no. Carrasco. Dayana Vela Carrasco. Tampoco, doctora. Poco, Dios mío, chicos. Jessica Herrera Flores. ¿Cómo se llama la cefalea que tiene una duración de 72 horas? Cefalea tipo migraña. ¿Cómo se llama eso? Junior Felipe Ramírez Vela. Yo juraba que hoy día íbamos a acabar más temprano porque el tema era más chiquito. Nada. Oruna, Josué, Kevin, Fuch. A ver, Kevin, reivindica a tus compañeros. Ah, ¿Cómo se llama? puede considerarse como una neoplasia. No, porque la neoplasia sí me puede generar dolor de cabeza, pero es como que más prolongado, ¿no? Imagínate que, o sea, solo 72 horas me va a durar si tengo un tumor. No, pues si tengo un tumor, probablemente sea más prolongado, ¿no? Porque el tumor no se va a ir. Y el dolor de cabeza con el fármaco me podría ayudar, pero no me va a calmar. Entonces, por ahí no va el tema. Tiene un nombre, chicos, por favor, Senoa, Santa Cruz, Ah, Senoa. estatus Ay, sí, al fin. migrañoso. ¿Quién ha sido? Eh, ya, gracias por su atención. Corona, al fin. Ya, estado migrañoso, estado, ya. Listo, seguimos. Entonces, la cefalea, así están ustedes igualitos que Bob, se van a estar en el examen. Entonces, la cefalea puede ser con aura o sin aura, ¿no? La cefalea con aura, el aura más frecuente es el aura sensorial visual y eso sí hay en casos clínicos, ¿no? Aura sensorial visual más frecuente. ¿Y cómo se presenta? Como fotopsias y como escotomas. ¿Quién me dice la diferencia entre fotopsias y escotomas? ¿Voluntarios o llamo? Ya, llamo. Rixel Tello, Ah, no sé, doctora, disculpa. ya. Valerín Quispe, No, no sé, doctora. Abdú, Yo paso, doctor. nadie, ya. Alguien. Chávez, no sé qué, Pompe, creo que vi. Pompa. A ver, Sarmiento, Samuel, La- todos saben ya ahora la diferencia entre fotopsia y escotoma. las fotopsias son destellos, doctor, y los escotomas son eh, pequeñas áreas de ceguera o punto ciego. Ya, ok, esa es una diferencia simple, ¿no? Un segundo, por favor.
Ok. Entonces, en cuanto a la duración, al menos 30 minutos antes de dolor o menor a 60 minutos. Y en el caso de la cefalea sin aura es la más frecuente, ¿no? O sea, es más frecuente que la migraña tenga síntomas sensoriales visuales. No, al contrario, ¿no? La más frecuente es que no tenga. Son dolores de cabeza intensos que pueden llegar al estado migrañoso por definición y que empeoran con la actividad física. Entonces, un casito clínico que ha venido en como 2 o 3 veces la misma pregunta, ¿no? Ha venido en el examen del ENAM 3 veces la misma pregunta y no cambiaron de profesión. Yo no sé por qué le dieron a la abogada, ¿no? La abogada de 24 años se queja de dolor de cabeza recurrente. Eh, Desde hace 4 años, o sea, es crónico. Refiere que es de tipo pulsátil de localización frontoparietal, que suele ser muy intenso y se intensifica o empeora con el ruido, ¿no? Las crisis se presentan hasta 8 veces al mes. Examen, ahí está la clave. Ansiosa. Resto normal. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico para prevenir recurrencias? Primero, a ver, Mateo. Dime cuál es el diagnóstico. Mateo, Mateo se fue a dormir. Tenemos, Diagnóstico. Abogada con ansiedad, abogada joven, ¿no? Acaba de terminar el pregrado en UPU, 24 años, tiene ansiedad, tiene cefaleas recurrentes desde los 20 años, o sea, casi toda la universidad. ¿Qué mm, dices? Diagnóstico. migraña. Migraña. ¿Alguien dice algo diferente a Mateo? Cefalea tensional. ¿Quién dice? Dime tu apellido. Anquice. Anguise. Ya. Jessica, creo es tu nombre. No, Lady. Lady, ya. Lady, mira, te voy a explicar por qué no. Porque lo primero que te hace evitar el diagnóstico de tensional es que es pulsátil. Pulsátil es lancinante, como algo que late, hinca, como un corazón. Eso no es tensional nunca. ¿Ya? La cefalea tensional es opresiva, aprieta, pesa. Localización frontoparietal, o sea, es unilateral, ¿no? No dice frontoparietal bilateral o frontoparietal. Cuando hablan en unidad es unilateral. Por ahí también es completamente alejado tensional. Se intensifica con el ruido ya, bueno, eso pueden ser las dos, ¿no? 8 veces al mes de crisis, alta frecuencia. Examen ansioso. Lo único que podría ayudarte para tensional es que intensifica con el ruido y que es ansiosa, pero lo demás, la mayoría, apunta más para migraña. Entonces, Mateo tiene razón. Ahora, para la prevención de migraña hay varios fármacos, ¿no? Ya primero tenemos el diagnóstico. Entonces, cuando ustedes tienen un caso clínico, lo primero que tienen que hacer es su diagnóstico. Una vez que ya tienen el diagnóstico seguro, recién ya pueden ir al manejo. Porque imagínense que el diagnóstico está mal, el manejo está mal. Así que acá, primero el diagnóstico, migraña. Ahora, ¿cuál es el manejo? Eh, Hay varios fármacos para prevención de migraña, pero en este caso la respuesta es propanolol. Exacto, es propanolol porque es el fármaco de elección como preventivo de migraña en pacientes con ansiedad. ¿Ya? El topiramato, que es la también podría haber sido elegida, pero se elige propanolol porque se usa más en pacientes con ansiedad y ahí dice clarito, examen ansioso. ¿Y por qué no topiramato? Porque el topiramato se elige de preventivo para migraña, pero en un paciente con sobrepeso, porque el topiramato ayuda a bajar de peso, así que todos aquellos o aquellas que sospechen de migraña y tienen un poquito de sobrepeso, el medicamento de elección es el topiramato. Apunten eso. Entonces, fases de la migraña. No solo es dolor, no, no solo es dolor. Está precedido en horas o días por ciertos síntomas. El aura, que puede durar hasta 60 minutos, las fases del dolor y los síntomas postdrómicos o lo que queda post, ¿no? Brenda, dime. Sí, doctora, una consulta. ¿Cuántas crisis tendría que tener el paciente para comenzar a recetar ante la migraña que presenta?
Realmente deberíamos, desde la primera crisis, si el paciente hace la consulta, ya le podemos dar tratamiento. En ninguna circunstancia es adecuado aguantar el dolor, ¿no? Desde la crisis uno ya podemos dar tratamiento. Entonces, ojo aquí, auras más prolongadas, o sea, más de una hora, con cefalea o migraña más de 72 horas, es decir, estado migrañoso, descartar isquemia cerebral. ¿Qué? O sea, ¿qué tiene que ver la migraña con el infarto cerebral? Sí, tiene que ver y ahora lo vamos a ver. De hecho, existe un diagnóstico que se llama infarto migrañoso. No, espera, ¿qué? Sí, existe el infarto migrañoso. ¿Alguien ha visto esa serie? ¿Saben de qué serie estoy hablando? The Big Bang Theory. Sí, Angie. Angie ha visto The Big Bang Theory. Entonces, este diagnóstico es algo que a algunos les llama la atención, espero que no sean ustedes, pero sí existe infarto migrañoso y tiene criterios diagnósticos. Realmente de este tipo de infarto, porque es un tipo de stroke, lo colocamos como uno de los menos frecuentes cuando hacemos la clase de ictus, ¿no? Pero también lo podemos poner como diagnóstico diferencial cuando hacemos la clase de migraña. De hecho, es un porcentaje bien bajo, ¿no? Su prevalencia es de 0,5 a 1,5, definitivamente en mujeres. Tiene síntomas de circulación posterior o infratentorial y el aura prolongada. Cada vez que decimos prolongada es mayor a 60 minutos. Ahí tenemos los criterios diagnósticos para que ustedes los puedan revisar, ¿no? No es frecuente, es un dolor que se acompaña de una focalidad neurológica, ¿ok? Y una lesión, esta focalidad neurológica se puede evidenciar en la neuroimagen. Entonces ahí les estoy dejando eh, un una referencia sobre el estatus migrañoso. Es cortito, bien bonito para que ustedes puedan leer un poquito más. Y ahí tienen el DOI, ¿ya? Entonces, un casito para fijar. Mujer de 18 años ingresa por dolor de cabeza y trastornos visuales desde hace un día. En ese día previo tuvo fotopsias y escotomas, más parestesias en miembro superior derecho, o sea, había focalidad, ¿no? La focalidad neurológica no solamente es el déficit motor, sino también parestesias. Si yo tengo al paciente con parestesias en el brazo derecho, ¿en qué lado está la lesión? Sin Izquierdo. miedo. Izquierdo, Izquierdo, ¿no? doctora. Facilito. Entonces, ha tenido focalidad neurológica, fotopsias, escotomas y dolor de cabeza, ¿no? Raro, porque los infartos propiamente dichos no duelen. Infarto cerebral no necesariamente causa cefalea, pero este paciente tiene focalidad y cefalea. ¿Y qué cosa le encontramos en la semiología del dolor? Cefalea bilateral opresiva, intensidad moderada, sin vómitos y sin náuseas, y hacemos la imagen cerebral. Esta paciente se pidió una resonancia con difusión, me parece. Ajá, ahí está. Entonces, ahí está la lesión. Esa lesión, por si acaso, bueno, la imagen es una resonancia, no es un protocolo de difusión T1. En ese protocolo, esa lesión en hiperseñal o hiperintensa o que brilla en difusión no es una hemorragia, por si acaso. Eso es una lesión isquémica, solo que en ese protocolo se ve así, como blanquito, hiperdenso, hiperseñal o brilla. Un infarto cerebral brilla en difusión, ¿ya? Entonces, eso es un infarto cerebral. El caso de un infarto migrañoso, no se olviden. Más criterios diagnósticos, que esto me parece que también lo vimos ya. Esta cefalea tipo migraña tiene un nombre especial que se llama clúster, ¿no? Es un dolor de cabeza que ataca sobre todo a los varones. Es unilateral, eh, compromete el quinto uno, ¿no? Imagínense, es como la sensación de que le están hincando en el ojo, así como ustedes ven ahí en la imagen. Eh, Generalmente es en la noche. El paciente se muestra inquieto, varones jóvenes, ¿no? Y se acompaña de síntomas autonómicos que son la inyección conjuntival, la congestión nasal, el edema palpebral, sudoración, miosis y tosis. Entonces, intensa, súper intensa, 8, 9 o 10 de 10, ¿no? Perdón.
Otras cefaleas menos frecuentes, pero no menos importantes, son la cefalea de Horton o la cefalea en racimos, ¿no? Eh, que es la que ya hemos conversado, la cefalea por hipertensión arterial y otras cefaleas secundarias, en el caso de las cefaleas en meningitis, las cefaleas en traumatismos, el infarto migrañoso, etcétera, ¿no? Alguien también habló de los tumores cerebrales, ¿no? ¿Los tumores cerebrales pueden causar cefaleas? Sí. Recordemos que los tumores cerebrales, al ser una masa nueva, puede obstruir, ¿no? El sistema ventricular, causar hidrocefalia, causar cefalea. Bien. Entonces, existe este diagnóstico que también es importante conocerlo, cefalea por fármacos, ¿no? Y aquí el mensaje es clarito, no se automediquen. Eh, Cuando el paciente usa más fármacos, uno, otro, le duele la cabeza, va a la farmacia, escribe a la médico, la doctora no le responde por el Instagram y la desesperación es grande, se automedica, ¿no? Se automedica y entre los más frecuentes están los fármacos, los anticonceptivos, los AINES, ¿no? Ojo, no siempre el naproxeno, el ketoprofeno, etcétera, me van a producir alivio inmediato. Puedo tener cefalea por uso de AINES, codeína, ¿no? Lo que usan para la tos, los fármacos que se utilizan en el tratamiento antituberculoso, los fármacos dados para los pacientes con trastornos afectivos psiquiátricos de grado moderado severo, el omeprazol, la ranitidina, que parecería tan inofensivo, el sildenafilo, ojo con eso, son fármacos que están altamente ligados a la cefalea secundaria, cefalea farmacológica, ¿ya? Perdón. Entonces, el tratamiento entre no farmacológico, farmacológico, realmente en la práctica clínica lo primero que hacemos es de frente el tratamiento farmacológico, ¿no? Pero sí se ha colocado es porque es importante. Acá, en este cuadrito, lo que se está resumiendo es lo que se llama higiene del sueño. Entonces, evitar el estrés, entre comillas, ¿no? Ritmos regulares de comida y sueño, acostarse en un lugar aislado, a oscuras, evitar el alcohol, por favor, importante en migraña y cefalea en racimos. Y la cafeína, ¿no? Los orientadores nos dicen que el café debería tomarse máximo hasta el mediodía. Elaborar un diario de cefaleas, sí. El ambiente donde se debe pernoctar debe ser oscuro. ¿Por qué? Porque si hay mucha claridad, no se produce melatonina. Si no se produce melatonina, no dormimos bien y por ende dolor de cabeza al día siguiente. Eh, no se debe comer de manera abundante en la noche, evitar también los líquidos de noche para no levantarse miccional. ¿Ok? Entonces, tratamiento de cefalea tensional, algo bastante accesible, conocido por ustedes, ¿no? La escala del dolor inicia manejándose con paracetamol, luego los AINES y por ahí algún fármaco que combina con la cafeína. Entonces, para la cefalea tensional, esto es una pregunta importante, ¿no? Para la cefalea tensional de primera elección, tenemos la amitriptilina, dosis única en la noche. Ahí dice dosis de 25 a 75, pero realmente iniciamos a veces con un cuarto con media, ¿no? Una dosis bien bajita, porque la amitriptilina genera somnolencia. Entonces el paciente va a estar como que borrachito, dormidito, y no le damos pastillas para dormir, le damos pastillas para prevenir el dolor de cabeza. Dice la nota, está indicado en caso de consumo de analgésicos más de 8 días al mes y se retira de manera progresiva. Es verdad, la metriptilina no se retira de esa manera, se retira, perdón, de manera progresiva, más o menos después de 6 meses, dice la teoría. En la práctica clínica, la amitriptilina se puede retirar incluso a partir de los 3 o 4 meses. ¿Ok? La migraña la vamos a abordar como leve, moderada o severa. En el caso de los episodios leves, de frente damos manejo, ¿no? Tenemos ahí los AINES nuevamente. Podemos dar sintomáticos, es decir, dimethylinato, ¿no? Para las náuseas. Se recomienda, aunque no haya náuseas, sí, porque mejoran la exposición del tratamiento. Correcto. En el caso de el grado moderado o grave, se utilizarían los mismos fármacos que los anteriores, pero también podemos ayudarnos con los triptanes y con los ergóticos. ¿Ok? Eh,
Dentro de los triptanes tenemos una contraindicación importante que es la enfermedad cerebrovascular, ¿no? Es importante porque tiene un mecanismo de acción que actúa directamente en la vasoconstricción, ¿ok? Recordemos que varias teorías hay para explicar el dolor de cabeza, pero una de las más frecuentes es la vasodilatación cerebral. Entonces los triptanes, al ser vasoconstrictores, pues van a frenar esa ola de dolor, ¿no? Si el triptán es eficaz, se debe probar hasta en 3 crisis distintas. Si invalida los demás, los suprime, no, yo puedo seguir con mi paracetamol y al mismo tiempo un triptán. Efectos secundarios, dolor torácico y palpitaciones. Así como los triptanes, también tenemos la ergotamina, ¿no? La ergotamina, que viene en una presentación con cafeína, no voy a decir la marca, se utilizan, sí, acá dice la información, ¿no? La bibliografía, que no es recomendable por su fenómeno de rebote, pero realmente sí se usa la ergotamina. Ya les doy el dato de que en el anterior, no, el año pasado, vino una pregunta de examen sobre el uso de ergotamina en migraña. Entonces, vino a manera de efectos adversos, ¿no? Mencionaba que una paciente menor de edad había sido automedicada por su mamá por un fármaco X. Esa era la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el fármaco? Y le había generado cianosis distal, ¿no? Y estamos diciendo, y la paciente tenía clínica de migraña. Entonces, ¿de qué fármacos se estaba tratando? De los fármacos ergóticos, ¿no? De hecho, el diagnóstico o ese síndrome de efectos adversos por ergotamina se llama síndrome del hombre azul. ¿De acuerdo? Y ya en el estado migrañoso o estado severo, sí, pues hay que hacer el manejo de manera precoz, rápida, no aguantar el dolor, hidratar al paciente. Tenemos otros fármacos importantes, pero ya en ampollas, ¿no? El sumatriptán, algunas veces también es útil el uso de corticoide, 50 a 60 miligramos al día de oral con reducción rápida. Entonces, las indicaciones para el tratamiento de migraña, consumo de medicación sintomática, más de 2 días, o 2 o más días, perdón, a la semana y 3 o más crisis al mes. Tenemos la migraña hemipléjica, la presencia de crisis epilépticas, la gran limitación en la vida o incapacidad. Ahí donde dice fármaco, ustedes van a ver todo lo que son preventivos, ¿no? Recordemos que la mitriptilina en migraña, ok, pero la mitriptilina también se utiliza en preventivo de cefalea tensional. Dentro de los neuromoduladores tenemos el topiramato y el ácido valproico. Les he dicho, ¿no? El topiramato en los pacientes jóvenes que desean bajar de peso. El propanolol en los pacientes migraña, pero que tienen por ahí un tema de ansiedad. El ácido valproico en cualquiera que no sea una mujer joven y edad fértil, ¿no? Porque ustedes saben que es el peor teratogénico. Y ahí les hemos colocado las dosis entre paréntesis para que ustedes las revisen. Entonces, ¿por qué puse esa bolita? ¿Alguien sabe quién es ella? O sea, no quiero que me digan el nombre, ¿no? Al menos en qué película o con qué frase ustedes describirían esa abuelita. Si ven a ella, ¿qué piensan? ¿Están? ¿Es la del Titanic? Ya, pero ¿cuál es su frase? Cuando tú ves a esa abuelita, ¿qué dices? Han Han pasado pasado, 84 años. han pasado ochenta y 84 años. cuatro años, ¿no? O sea, la clase es viejita, antigua. No, han pasado 84 años, quiero decir, porque los tratamientos que hemos hablado hasta ahora realmente son los tratamientos clásicos que sí se usan todavía, pero tenemos actualmente otro tipo de manejo que es importante que ustedes conozcan. Y aquí les traigo la novedad, tratamientos actuales de migraña. Eso que ustedes ven ahí es un súper resumen, porque realmente la información es un poquito más densa, ¿no? Tenemos los gepantes y la toxina botulínica para migraña, ¿no? La diferencia, recuerden que los triptanes que actúan a nivel de la vasoconstricción, los gepantes actúan sin contraer los vasos sanguíneos. Entonces, si no contraen los vasos sanguíneos, los hace más seguros para los pacientes con riesgo cardiovascular. Entonces, el mecanismo de acción, que es lo que podrían preguntar, es bloqueo de los receptores del CGRP. ¿Qué significa CGRP? Péptido relacionado con el gen de la calcitonina.
El fármaco que está top con el tema del manejo en esta categoría son el Rimegepant. Es un fármaco tan adecuado, efectivo, que no solamente funciona en en crisis, perdón, de migraña, sino también en la prevención. O sea, en este caso, este fármaco se puede comportar como preventivo y también como abordaje de crisis. En los efectos secundarios, pues solamente náuseas, disconfort abdominal, ¿no? El nombre comercial de este fármaco del Rimegepant es Nurtec de 75 miligramos. Ustedes lo ven ahí y es el que nos alivia el dolor de cabeza hasta en 20 40 minutos. ¿Ok? Y es maravilloso, realmente sí, independientemente de la marca, ¿no? Y también tenemos el caso de la migraña crónica, migraña que no responde a tratamiento convencional. Todo lo que hemos visto vía oral no responde, entonces se aplica la toxina botulínica. Sí, la misma que se utiliza en la carita por efectos estéticos, la misma. Entonces, por concepto de migraña crónica, aquella migraña que dura más de 15 días, o sea, tener un paciente con más de medio mes con dolor de cabeza y mayor de 8 días seguidos con migraña, en el cual el tratamiento preventivo no ha tenido mayor efecto. ¿Cuántos puntos se colocan aquí en la parte superior? Pueden ver cuáles son los puntitos en los cuales se coloca el Botox, y no solamente es en la cara, sino también es en la parte posterior a nivel de los trapecios, ¿no? Eh, cada 12 semanas, o sea, 12 entre 4 son 3, ¿no? Cada 3 meses es el refuerzo. Y los efectos secundarios son leves, por ejemplo, las náuseas nada más. Entonces, esos son, son manejos farmacológicos distintos a los convencionales actuales y que tienen muy buena respuesta. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? Errores, migraña, ¿no? Menospreciar al paciente, eres exagerado. No interrogar sobre el abuso de analgésicos, olvidar la posibilidad de que una cefalea en racimos ante una migraña que dura menos de 2 horas. Claro, no es el diferencial. Trata el episodio de cefalea como algo aislado. No, hay que hacer una clínica, preguntar qué otro diagnóstico tienes, estás tomando algo, ¿no? Repetir analgésicos que no funcionan. Elaborar la dieta estricta, solo debe recomendarse de forma sistemática evitar el consumo de alcohol y glutamato, ¿no? Glutamato son las comidas que tienen sillao. El chocolate también, repito, y el vino tinto también. ¿Ok? Entonces, dos preguntitas cortas nada más. Dice, dentro de los síntomas que se presentan en la migraña, ¿cuál está de más? ¿Cuál no se considera? A ver, Senoa, ¿cuál es la clave? Senoa. No estás en Noah. Ya, no estás en Noah. Abdu, Abdu, tampoco está Abdu. Sí, doctora. Ya, ¿cuál es la clave? La pregunta, dentro de los síntomas que presentan la migraña, ¿no se Ajá. considera? ¿Cuál no se considera? Mm, localización, sí, cefalea. Letra, Otalgia, doctora, la D. letra De D. dedo. Ya, listo, fácil. Siguiente. Mujer de 15 años se queja de cefalea en media cara que se irradia a la zona ocular. Tipo punzante. Diagnóstico probable. Brenda. La letra B, doctora, migraña. B de beso. Listo, migraña. Ya, entonces tenemos 5 minutos para retomar hipertensión endocrinal, ¿ya?
Ya, retomamos, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctora. doctora, Sí, sí lo doctora. escucho. Sí, Entonces, doctora. así va a ser un poco más rápido, creo, porque esto ya realmente es concepto y la ley de Monroe-Kelly y por ahí algo de clínico, ¿de acuerdo? Tiene menos contenido que lo de cefalea. Vamos. Entonces, ¿qué cosa es la hipertensión intracraneal, no? Es una condición, es una enfermedad, un estado patológico que se deriva de la elevación del contenido intracraneal que sobrepasa, rebasa, va más allá de los mecanismos de compensación. ¿De acuerdo? Y la evolución natural, sin un tratamiento, sin un abordaje rápido, va a tener daños irreversibles, sí. ¿Por cuánto milímetros de mercurio se define la hipertensión intracraneal? Mayores a 15 milímetros de mercurio o 20 centímetros de agua, ¿no? Que es la conversión. Entonces, ¿cómo están formados o cómo son los compartimientos intracraneales? Tenemos el continente y el contenido. El continente es lo que envuelve, ¿no? La bóveda, el huesito, la calota y todos los huesitos de la cara. Y del contenido van a sumar 100%. Dentro del contenido tenemos parénquima, líquido y otros fluidos, o sea, la sangre. El parénquima es 80%, 1100 ml. El LCR y otros fluidos, cada uno por separado, hacen un 10% equivalente a 150 ml. Entonces, tenemos la hipertensión endocranial. En la hipertensión endocranial tenemos que se basa la hipertensión endocranial en un problema importante, problema continente, contenido o contenedor contenido, ¿no? En el adulto recordemos que el cráneo y la dura madre, que son estructuras que no se estiran, ¿no? Son estructuras rígidas, impiden normalmente que los volúmenes se expandan, ¿no? Impide la expansión de los volúmenes en condiciones patológicas. Sin embargo, en los bebecitos, en los recién nacidos, la presencia de las fontanelas va a permitir mayor distensión de estas estructuras. ¿Ok? Entonces, al cerrarse las fontanelas, se forma la cavidad craneal. Ustedes saben, cada uno tiene un tiempo determinado y se convierte en una estructura rígida cuando se cierran las fontanelas que nos van a proteger de lesiones, por ejemplo, los traumatismos, pero que al mismo tiempo se convierten en un factor propatológico. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que no va a permitir el aumento del contenido intracraneal, por ejemplo, en los traumatismos, ¿no? En los TEC severos o en los posoperatorios. O sea, el cierre de estas fontanelas protege, sí, pero al mismo tiempo nos limita de que podría haber una compensación o algo normal cuando hay algún accidente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con la teoría de Monroe-Kelly. ¿Qué tenemos que detallar aquí? Entonces, la presión intracraneal normal. ¿Qué es la presión intracraneal normal? Es la presión que se ejerce sobre la dura madre, los elementos intracraneales que ya hemos visto en la diapositiva anterior. El rango de normalidad de la presión intracraneal va a estar debajo de 10 milímetros de mercurio o 200 mililitros de agua o 20 centímetros de agua. ¿De acuerdo? Las elevaciones puntuales de la presión intracraneal, como puede ser en circunstancias simples como la tos, ¿no? Cuando uno tiene tos, siente como un leve dolorcito. No necesariamente van a condicionar hipertensión intracraneal, ¿no? Y acá hay un diagnóstico diferencial importante. Yo les dije en alguna diapositiva previa que cuando hay maniobras de Valsalva, podría presentar dolor de cabeza, levantar pesas, estornudar, toser, ¿no? Y yo podría sospechar de una lesión vascular. ¿Qué diagnóstico era ese? ¿Se acuerdan? Senoa. Chicos, no me están respondiendo. Cuando hay una elevación, un dolor de cabeza que empeora en contexto de un esfuerzo físico,
Se piensa en una etiología vascular y se pide una angioten, ¿no? El diagnóstico en el cual se está pensando es la presencia de un aneurisma, ¿ya? Entonces, la elevación de más de 20 milímetros de mercurio por 10 minutos, al menos por 10 minutos, ya se puede considerar hipertensión endocranial, o sea, causa de lesión neuronal. Un líquido importante que forma parte del contenido y tiene las mismas características en volumen y porcentaje que el fluido sanguíneo es el líquido cefalorraquídeo y algunos ratitos, ¿no? ¿Cuánto es la velocidad de producción? 20 mililitros por hora o 500 mililitros por día. ¿Cuántas veces al día hacemos cambio de líquido? 3 a 4 veces al día. Importante porque cuando hacemos la punción lumbar, algunos pacientes que no desean firmar consentimiento informado tienen miedo de que cuando vayamos a extraer el líquido para estudio o terapéutico, el paciente se queda sin líquido o no puede caminar, ¿no? Son mitos. Entonces, en el día de hoy ustedes ya llevan el aprendizaje de que el líquido se renueva 3 a 4 veces al día, ¿ya? En el caso de los procedimientos. Entonces, ¿en qué se basa la teoría de Monro-Kelly? La teoría de Monro-Kelly se basa en que se pierde el equilibrio entre el continente, que es el cráneo, y el contenido, ¿no? Lo que está dentro del cráneo, o sea, el parénquima, el SR y fluido sanguíneo. El aumento de la presión de cualquiera de estos tres integrantes, o sea, parénquima, líquido o fluido, debe acompañarse normalmente de una reducción de la resistencia, ¿no? Para poder mantener el equilibrio. Cuando no hay esta homeostasis, esta armonía, entonces se produce la hipertensión intracraniana y a la derecha el cuadrito en donde ustedes pueden ver si es de grado leve, moderado o de grado severo. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? ¿O cómo es que se produce? Tenemos dos conceptos importantes, ¿no? La compliance y la elastancia. La compliance es la capacidad que tienen los tejidos para estirarse, para distenderse. Y la elastanza se refiere a los cambios de presión condicionados o en función a los cambios de volumen. Cuando la compliance y la elastanza funcionan en un equilibrio bonito, eh, se da lo que es la adaptación, ¿no? El organismo. Pero recordemos lo que les decía en la diapositiva previa. El cráneo es el continente y las tres estructuras contenido, el líquido, cerebro y sangre que deben mantener en armonía porque cuando alguno de ellos aumenta o disminuye, sobre todo aumenta, ¿no? Su presión, va a generar descompensación en las otras dos y el cráneo no se va a mover, ¿no? El cráneo no tiene compliance, entonces ahí vienen los problemas. Dicho de otra forma, el aumento de volumen intracraneal va a condicionar la disminución del volumen del DCR, al igual que del volumen vascular, y en consecuencia disminución del volumen cerebral va a generar el incremento de la presión intracerebral. Una fórmula importante para poder comprender es la presión de perfusión cerebral. ¿Cuánta sangre llega al cerebro realmente? Rango de 50 a 70 milímetros de mercurio y debería ser minúscula, disculpen, está en mayúscula, y es la resta de la presión arterial media menos la presión intracerebral. Entonces, mientras más alta sea la presión intracerebral, más tiempo esté elevada, peor pronóstico va a tener ese paciente, ¿no? Ahí tenemos el gráfico donde se puede ver cómo es que se representa la compliance cerebral y cómo es que se da un cambio en el punto de inflexión, ¿no? Miren, si aumenta el volumen, tenemos el volumen en el eje de las X o de las abscisas. Si el volumen aumenta, la presión intracerebral va a empezar a subir, ¿no? Vamos con el punterito. Si el volumen aumenta, por acá estamos mismo volumen. Si el volumen aumenta, entonces la PIC al mismo tiempo va a aumentar, ¿no? El volumen a ese nivel y la presión intracerebral aquí aumenta, pero aumenta rápidamente, ¿no? Esa curva tiene mucha pendiente. El aumento es proporcional y exponencial, ¿no? Y este punto en el cual se eleva la curva, es decir, el volumen aumenta. Aquí al inicio la presión no aumenta, pero en el momento que el volumen y la presión aumentan al unísono, a la par, se llama punto de inflexión.
y va a depender directamente de la velocidad con que va a aumentar este volumen. ¿De acuerdo? Entonces, eso para tener en cuenta y comprender. Entonces, ¿cuáles son las causas principales de lesiones que puedan alterar el contenido, ¿no? Por ejemplo, el parénquima, ya sabemos, ¿no? Un tumor cerebral, cualquier lesión, abscesos, quistes, cualquier lesión ocupante, ¿ok? En el cuanto del fluido sanguíneo, pues los sangrados, ¿no? Los estrocos hemorrágicos, los hematomas, rotura de aneurisma, la trombosis venosa. En el líquido cefalorraquídeo, la hidrocefalia hipertensiva. ¿Cuál es el diagnóstico de una patología infecciosa que genera mucho aumento o mucha producción de líquido cefalorraquídeo en un paciente con VIH? ¿Quién me responde? Lo dijimos en la clase 1. ¿Nadie? Tococo, doctora. Muy bien. ¿Apellido? Ramírez. Ok. Entonces, multifactorial y otro, perdón, todo lo que está ahí, ¿no? Que eso es mucho menos frecuente, pero me interesaría que aprendan en el caso de parénquima, sangre y LSR, por eso lo he resaltado. Entonces, manifestaciones clínicas van a depender de la etapa, ¿no? En la primera etapa, casi las manifestaciones no van a ser tan llamativas, van a ser generales. El volumen intracraneal se va a modificar a expensas de alguna alteración de los contenidos, ¿no? Ya sea líquido, ya sea sangre. Puede incluso no haber síntomas, sí, o sea, hay pacientes que pueden vivir con la hipertensión, con la presión intracraneal un poquito elevada, sí. ¿De acuerdo? E incluso hay lo que se llama el fenómeno de la ventriculomegalia, entre comillas, compensatorias. No necesariamente da síntomas. En la segunda etapa ya hay una elevación leve y comienzan a aparecer algunos síntomas como la hipertensión y la bradicardia. Ellos son síntomas parte de una triada. ¿Cómo se llama? Ya lo dijimos. Cushing. Cushing. Falta uno, hipertensión, bradicardia y... Alteración de las respiraciones. ¿Cuál? Alteración de las Alteración de respiraciones. la respiración. Alteración, taquipnia o hipopnia. ¿Alguien sabe? Porque si me dices alteración, ¿sube o baja la frecuencia respiratoria? Ajá, solo han buscado la figurita de internet. Cuidado. Como consecuencia, entonces, de la resistencia a la entrada del lecho vascular cerebral, sí, ¿no? En la segunda etapa ya empiezan a aparecer los hallazgos de la triada de Cushing. Entonces, en la clínica vamos a ver ya cefalea, vómitos, somnolencias y en los síntomas avanzados, edema de pupila, escotomas, fotopsias, diplopia por lesiones de los nervios craneales, trastorno de conciencia, ¿no? Rigidez de cerebración y alteraciones respiratorias y vegetativas. Cuando decimos alteraciones de la respiración, tenemos que recordar la presencia de los diferentes patrones respiratorios, ¿no? Los patrones respiratorios nos van a orientar a localizar la lesión. Las medidas de soporte que se toman en las áreas críticas, la sedanalgesia, la intubación, podrían incluso confundirnos o enmascarar las formas más frecuentes de la respiración. Entonces, en base a eso, hemos colocado acá un cuadrito, uy, ya salió chiquitito, ¿no? Que nos resume cuál es la localización de la lesión y cuál es el patrón respiratorio. Por ejemplo, lo que siempre preguntan, ojo aquí, respiración de Cheyne-Stokes. La respiración de Cheyne-Stokes se describe, acá está, Cheyne-Stokes, no se pierdan por acá, miren este grafiquito de acá. Ciclos de taquipnia, taquipnia es aumento de frecuencia cardíaca, ¿no? Taquipnia ascendente con amplitud ascendente, ¿no? Esta amplitud es más pequeña, la siguiente es más grande, más grande, más grande. Entonces, sí, acá es un ciclo y acá es otro ciclo. Ciclos de taquipnia con amplitud ascendente o amplitud progresiva hasta llegar al pico máximo y luego un descenso gradual. Luego hay un apnea o periodo de pausa y se repite. Entonces, eso que acabamos de describir es el trazado que corresponde a la respiración de Cheyne-Stokes. Y cuando un paciente tiene este patrón respiratorio, cuando hay lesión del diencéfalo, es decir, hemisferios cerebrales o ganglios de la base. Segundo tipo de respiración importante, la respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul es una respiración forzada, ¿no? Profunda, en la cual el paciente
tiene este patrón porque va a intentar eliminar el exceso de CO2, es decir, es una compensación respiratoria por lesión del mesencéfalo. La pregunta es, ¿cuál es el tipo de respiración en la cual se intenta barrer el CO2 y se caracteriza por eh, comprometer el mesencéfalo? Y la respuesta es respiración de Kussmaul. En el caso de la respiración apneústica, ustedes ven que tiene unas mesetas, apneas, que por lesión de la protuberancia, pupilas puntiformes, y la respiración más desordenada de todas, y la más severa también, es la respiración de Biot o el patrón de Biot por lesión de bulbo. Esto de la participación de los nervios craneales y los reflejos ya lo hemos visto en la clase 1, 2. Tenemos el fotomotor, participa en el segundo y el tercero, el corneal, el consensual, perdón, también segundo y tercero, el blink reflex, que es el corneal, el quinto y el séptimo, y en el nauseoso son varios realmente. Recuerdo que les he mostrado cuáles son todos los que participan, y en el de deglución también, pero el más importante es el DESI, ¿ya? Y los síndromes de herniación cerebral. ¿Qué cosa significa hernia? Hernia significa que el paciente eh, presenta movimiento de una estructura que normalmente no debería salir por un agujero y sale, ¿no? Así tenemos las hernias eh, de los cuerpos vertebrales, las hernias inguinales, etcétera, ¿no? Y un minutito, me está escribiendo Celeste, un momentito, por favor. Ya, entonces retomamos, me estaba dando algunos alcances sobre la fecha de cambio del examen teórico, ya al final conversamos un poquito, porque si nos va a dar tiempo. Entonces, les explicaba qué cosa es una hernia en general, no en medicina. Ahora, como estamos en neurología, estamos hablando de herniación cerebral. Entonces, eh, es un desplazamiento, ¿no? Leamos esta parte. El aumento de presión intracraneal intracerebral puede generar gradientes, o sea, diferencias de presión entre los diversos compartimientos. Y esto genera desplazamiento, eso es lo importante, ahí está, desplazamiento de algunas porciones del encéfalo, o sea, del parénquima cerebral contra estructuras óseas o durales. Estos desplazamientos se llaman hernias cerebrales o enclavamientos, ¿no? Para eso es que se hace la tomografía cerebral, para ver, perdón, la imagen antes de la punción, ¿no? Para evitar los famosos enclavamientos.
Entonces ahí tenemos una imagen, es un esquema, ¿no? De una imagen cerebral en coronal, en donde vemos ahí representado en color rosado un sangrado que se encuentra en el ventrículo lateral y que efectivamente está yéndose hacia el otro lado. Ese tipo de desplazamiento acá recibe un nombre específico. ¿Alguien sabe cómo se llama este tipo de desplazamiento o herniación? Hernia falcinia. Falcinia. ¿Ya? ¿Quién me ha respondido? Sarmiento. Sarmiento. Ok. Entonces, ahora vamos a ver si es hernia falcina o no, ¿ya? Samos. Entonces, ahí tenemos los diferentes tipos, las más frecuentes, ¿no? De hecho, la más frecuente es la subfalcina. ¿Por qué? ¿Cuál es la estructura que se desplaza? Sarmiento. Hemisferio. Hemisferio derecho, izquierdo. Es el giro cingulado, ¿no? El giro cingulado es la estructura que se desplaza hacia el lado opuesto y empuja, ¿no? O pasa por debajo. Esta estructura de en medio, ¿cómo se llama? Lo que divide hemisferio derecho e izquierdo. ¿Cómo se llama, chicos? La hoz del cerebro, ¿no? La hoz del cerebro. Entonces, la herniación subfascinar es el desplazamiento de una parte del cerebro, acá, del giro cingulado, hacia el lado opuesto. En este caso, ¿se está yendo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Sarmiento, De izquierda a derecha. de izquierda a derecha, ¿no? Está clarito. Bien. Entonces, al hacer esta figura, generar este desplazamiento, esta compresión mecánica, eh, va a aumentar, ¿no? Va a causar un aumento de la presión intracraneal y esta lesión puede ser por tumor, por sangrado, por edema. Como les decía, es el tipo más común de herniaciones cerebrales y puede comprimir una arteria importante que es la arteria cerebral anterior. Si comprime la arteria cerebral anterior va a dar origen a unas manifestaciones clínicas que se llama síndrome de la arteria cerebral anterior. Eso lo vamos a desarrollar cuando toquemos el tema de ictus, ¿no? Ahí vamos a hablar de los síndromes vasculares de arteria cerebral anterior, arteria cerebral media y arteria cerebral posterior, pero les voy adelantando que en el compromiso de la arteria cerebral anterior, la clínica más importante radica en la lesión o en la manifestación a nivel de miembros inferiores, ¿ya? Entonces, la herniación uncal eh, se refiere a que el uncus del hipocampo, acá para que lo tengan en cuenta, miren acá está la lesión uncal, ¿no? Acá. Esto es un corte coronal, perdón. Acá. Arriba, giro cingulado, subfalcina. Uncal hace referencia a esa estructura más temporal, debajo del temporal, uncus del hipocampo. La lesión uncal dice que este uncus se hernia, se atraviesa, se va de su sitio, sale a través de la hendidura tentorial y puede comprimir, perdón, el tercer nervio craneal. Y si comprime el tercero va a generar tosis, midriasis como el signo más precoz, ¿no? Y en el mesencéfalo, hemiplegia contralateral. Si es que eso progresa, ya hay compromiso de conciencia. Entonces, ¿por qué producirá midriasis? La lesión del uncal. Dice el texto, ¿no? Midriasis ipsilateral como signo más precoz. ¿Alguien sabe por qué? En base a lo que hemos hablado, ¿ah? No estoy diciendo nada nuevo, no está súper complicada la charla. Todo lo que estamos detallando es en base a lo que se ha explicado. ¿Alguien recuerda cómo se produce el reflejo fotomotor? Lo hemos hablado, el reflejo consensual, lo hemos explicado con gráficos, la vía aferente del segundo y la vía eferente del tercero, ¿no? Recuerden esas diapositivas donde hemos dicho, ¿no? Con el estímulo visual de un ladito del ojo se estimula y va hacia atrás y la respuesta va a ser miosis o midriasis, chicos. Eso, díganme, por favor.
Midriasis. Midriasis. Cuando yo estimulo con la linterna es midriasis. Mateo, ¿qué dices? ¿Estás de acuerdo? Ah, no, disculpe, cuando es con la linterna es Miosis, hablaba de claro. midriasis, midriasis. Ujú. Entonces, si se lesiona el tercer par craneal y lo normal es miosis, ¿lo anormal qué será? Midriasis, ¿no? Entonces, Midriasis. ahí está la respuesta. O sea, es solo razonamiento, no hay que memorizar cómo es que en un cal se va a midriasis. No, no, razonamiento de la vía visual. Y ahí están, ¿no? Midriasis, tosis, lo que yo les daba en el ejemplo también por tercer nervio craneal, dificultad en la aducción. Alguien me dijo mirada desviada. Hablamos con propiedad. Dificultad en la aducción. ¿Aducción es hacia afuera o hacia adentro? Hola. Abducción dentro. Abducción, por favor. ¿Mm? Abducción hacia Abducción adentro. es hacia afuera Bien. y aducción Abedu- es hacia adentro, ¿no? Hacia temporal Sí, es AB, de abre, y hacia adentro, hacia nasal es aducción. ¿Ok? Fenómeno de Kernoghan. ¿Alguien sabe qué es un fenómeno de Kernoghan? Creo que es cuando la hemiplegia no va a ser contralateral, sino va a ser Correcto. ipsilateral. ¿Quién me habló? Bien, es correcto. Sarmiento. ¿Cómo? Sarmiento. Sarmiento. Ya, el fenómeno de Kernoghan es más o menos lo que dice su compañero. Es una lesión intracraneal que va a conducir a la compresión de una estructura importante, pedúnculo cerebral. El pedúnculo cerebral contralateral contra el borde de la tienda del cerebelo. Entonces, el fenómeno de Kernoghan es una manifestación neurológica paradójica. Paradójica, ¿por qué? Porque el déficit motor es ipsilateral a la lesión, ¿no? Y recuerden que casi siempre en neurología las lesiones son contralaterales a la clínica, pero en este caso es una lesión paradójica, ¿no? Y las diversas hemorragias. Entonces, herniación subfalcina. Miren, este esquema es bien bonito porque en ese esquemita están todos los tipos de hernias, ¿no? La subfalcina, que ya la hemos visto realmente en la primera, ¿no? Una de las más frecuentes, la transtentorial, la uncal del unco del hipocampo. Estas no hemos visto porque es menos frecuente, cerebelar descendente, cerebelar ascendente y transcavitaria es hacia la parte de afuera, ¿no? La subfalcina. Vemos acá perdón, el giro cingulado que atraviesa el lado del cerebro, ¿no? Miren, estos son los ejemplos reales, herniación subfalcina. La transtentorial, nuevamente ejemplo, desplazamiento de los hemisferios cerebrales hacia abajo, comprimiendo el diencéfalo, mesencéfalo y protuberancia. Y la clínica va a depender de las estructuras que se comprometen, ¿no? Si es diencéfalo, recordemos orígenes de nervios craneales. Estamos acá haciendo integración de clínica. Primer y segundo nervio craneal, ¿dónde es su origen aparente? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, chicos, ¿qué va a pasar? Eso está en la diapositiva de la primera clase, ¿ya? En el mesencéfalo, tercer y cuarto nervio craneal, protuberancia 5, 6, 7, séptimo bici 8 en el ángulo bulbo protuberancial. Entonces, solo así voy a saber qué manifestaciones clínicas tengo. Para eso sirve estudiar los orígenes aparentes de los nervios craneales. Recuerdo que le hemos puesto una tabla y está resaltado con un cuadrado amarillo. Ya. Entonces, referencias bibliográficas y tienen que revisar. Por favor, ya no memoricemos, entendamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mateo, ¿todo bien? Mucha información. Hemos hecho la clase con menos cantidad de diapositivas para que puedan revisarlo, Sí, pero los doctora, temas ya los tenían. ¿Todo todo bien? bien, todo bien. Ya, chicos. Hoy ha sido la clase más live, pero igual